La ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno es una ley ordinaria y sin faltar, no estoy simplemente que no es orgánica. Y esto es así porque el legislador fundamenta la ley en el artículo 105b de la Constitución. Lo mismo que hiciera la ley 3092 21 años atrás. Pero lo que hace 21 años era comprensible, 2 décadas después, el contexto internacional ha cambiado sustancialmente. Es que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cambiado su doctrina y ha reconocido la vinculación del derecho de acceso a la información pública a la libertad de información, lo que supone reconocer su carácter de derecho fundamental, de derecho humano. Todo esto, pues, se ha ignorado. Es una opción política, sin duda. Se puede estar de acuerdo, no se puede discrepar, pero es lo que hay. Y esto va a tener consecuencias, sobre todo en la confrontación del derecho de acceso a la información pública con el derecho a la protección de datos personales, que sí está reconocido como derecho fundamental y regulado, como ustedes saben, en una ley orgánica del año 99. Además, hay otro problema adicional, y es, pudo ser una decisión de política legislativa decidir o no reconocer el carácter de derecho fundamental al derecho de acceso a la información pública, como yo defiendo y muchos otros. No se ha hecho, pero si no se quería hacer, por la razón que sea, aún así se ha cometido un error de carácter técnico bastante, a mi modo de ver, bastante evidente. ¿A qué me refiero? La ley, en el artículo 15, como ustedes probablemente saben, regula el acceso a la información pública cuando la información contenga datos personales. Pues bien, esta regulación yo entiendo que supone la invasión de una materia reservada a la ley orgánica, porque está de lleno regulando el núcleo de la protección de datos personales, que es el acceso a los datos personales, y no, como se ha entendido, a un acceso puntual a un tipo de información o de carácter sectorial, sino nada más y nada menos que a todos los datos personales en poder del sector público. Es decir, la mitad de los datos personales, porque por un lado tendríamos los datos personales en el sector privado y los datos personales en el sector público. Pues todos los datos personales en el sector público se regulan el acceso por el artículo 15. Eso, si no es regular materia reservada a la ley orgánica, pues no entiendo nada. Otra cuestión, la ley se aprueba utilizando el título competencial de la base del régimen jurídico de las administraciones públicas. Al considerarla como una ley ordinaria, no hay problema. Pero el legislador no ha tenido en cuenta que en la tramitación parlamentaria de la ley este título se ha desbordado. El título estaba bien en relación con el proyecto de ley, pero como probablemente ustedes saben, en la tramitación parlamentaria de esta ley se incluyeron otros actores, se incluyeron, entre otras cosas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones que perciban subvenciones y fondos públicos, y de ninguna de las maneras se puede hablar que un partido político o una organización sindical es administración pública, ni es tampoco un sujeto vinculado a las administraciones públicas, en modo alguno, salvo en un contexto de un Estado autocrático, como pasaba en el régimen franquista, con organizaciones sindicales y de carácter vertical, que no es el caso, ¿no? En un país de pluralismo político y sindical. Sea como fuere, la ley consagra la doble dimensión de la transparencia pública, que por un lado supone el derecho de acceso a la información pública y la publicidad activa. La gran novedad de las leyes de acceso a la información pública de este siglo es precisamente el relieve que está alcanzando la publicidad activa, por razones obvias relacionadas con la extensión de las nuevas tecnologías.
de tal manera que podemos diferenciar entre información pública seca e información pública relevante a efectos del control político y la participación ciudadana. Esta información pública relevante es la que sería objeto de publicidad activa. Sería como dos círculos. Toda la información pública puede ser objeto del derecho de acceso, pero solo aquella información pública que se considere relevante a efectos de que la ciudadanía pueda controlar el poder público y pueda ejercer los derechos de participación ciudadana, esa es la única información que sería objeto de publicidad activa. Pero una y otra, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, se complementan entre sí. ¿Por qué? Porque es evidente que cuanta más información esté a disposición de la ciudadanía sin necesidad de identificación alguna, mejor puede el ciudadano identificar la información que posee las administraciones públicas y ejercitar el derecho de acceso. Al mismo tiempo, a medida que se ejercita el derecho de acceso sobre un tipo de información, se está revelando el interés de la ciudadanía en esa información. Y lo lógico es que esa información se considere relevante y se publique. Por dos razones. ¿A cuál más importante? Primero, porque publicar la información es menos costoso, más eficiente que estar tramitando procedimientos singularizados de acceso. Pero, en segundo lugar, y creo que todavía más importante, porque de esta manera se garantiza mejor la igualdad en el acceso a la información. La información se publica y cualquiera puede acceder a ella. El ámbito subjetivo de esta ley, como posiblemente saben, es muy complejo. La ley le dedica 3 artículos, 2, 3 y 4, pero incluso dentro del artículo 2 hay sujetos que tienen tratamientos diversos. Por otro lado, tenemos la publicidad activa y el derecho de acceso. Si combinamos los distintos tipos de sujetos y las distintas partes de la ley, vemos que la ley se aplica de una forma muy heterogénea, muy diversa. Lo único cierto y claro es que todas las administraciones públicas pues están sometidos tanto a la publicidad activa en todas sus obligaciones como al derecho de acceso, y además de forma directa. El resto de los actores, de los sujetos, pues van a estar sometidos a una u otra en función de cada caso. Otro tema controvertido ha sido el de la vacatio legis, que por su extensión más parece una moratoria legal que una vacatio legis, y que además pues ha dado lugar también a problemas de interpretación considerables. Lo cierto es que este tema dentro de poco parece que va por fin ya a dejar de tener importancia, pero ahora mismo la situación es bastante curiosa, porque si ustedes acceden a cualquier versión de la ley 3092, que también está llamada a ser derogada dentro de un año, pues el artículo original, el artículo 37 en su redacción original, ha desaparecido, porque se le ha aplicado ya la disposición final de la ley 19 que lo sustituye y se reenvía a la ley 19. Pero en algunos ámbitos, como en las comunidades autónomas y las entidades locales, todavía no ha entrado en vigor la ley 19. Es decir, parecería que estamos ante un vacío, que la ley antigua se ha derogado, la ley nueva aún no ha entrado en vigor. En fin, esto no parece lógico y requiere pues también un poco de interpretación en la ley y forzar un poco su sentido. En cualquier caso, la ley se aprueba y abre a las comunidades autónomas dos grandes posibilidades, dos grandes opciones. Una sería limitarse a ejecutar la ley estatal. En su caso, pues crear su portal de transparencia, para lo cual en rigor no es necesaria ni siquiera una norma reglamentaria, se puede hacer por un acuerdo. A
establecer las determinaciones organizativas imprescindibles para la efectividad de la ley, como por ejemplo determinar qué órganos son competentes en materia de acceso, si se crean oficinas o unidades de información, el tema de las tasas y contraprestaciones, que este es un tema un poco ya más complicado porque aquí hay una reserva de ley en materia tributaria, y lo que quería sobre todo resaltar, pueden acordar con la Administración General del Estado que el Consejo de Transparencia se aplique en su comunidad autónoma. La otra gran opción que tienen las comunidades autónomas es aprobar una ley propia de transparencia que no solo se limite a ejecutar las previsiones de la ley estatal, sino que las desarrolle. ¿Cómo se desarrollan? Pues en el sentido, sobre todo, de mejorar las determinaciones de la ley básica. Lo cierto es que, como ustedes saben, ya antes de que se aprobara la ley estatal, varias comunidades autónomas se anticiparon. La ley más completa fue la Navarra, de 2012. Ya tramitándose el proyecto de ley estatal, Extremadura se anticipó. Y sobre todo, en los dos últimos años, 2014 y el año en curso, pues un grupo numeroso de comunidades autónomas pues, se han apuntado al carro de la transparencia. En esta tendencia, algunos proyectos de ley han caducado, en concreto Asturias y el País Vasco pues, tuvieron que retirar su proyecto de ley. En el caso asturiano, por la convocatoria de las elecciones, ambos gobiernos están en minoría o estaban en minoría en sus parlamentos y no tenían capacidad para aprobar la ley. Y ahora mismo, en la actualidad, hoy, que yo sepa, se están tramitando al menos 3 nuevos textos. En Galicia, este es el más avanzado, por supuesto que ya se ha remitido al Parlamento gallego. El País Vasco ha vuelto a elaborar un nuevo texto y Castilla-La Mancha ha empezado a elaborar su anteproyecto de ley. Asturias, la verdad sea dicha, no sé en qué estado se encuentra, pero yo imagino que recuperarán el texto anterior. El hecho es que hemos pasado de ser el país de tamaño medio grande de la OCDE, el único país que no tenía una ley de transparencia, a en cuestión de 2 años y medio, a ser el país de la OCDE con más leyes de transparencia. Una cosa bastante curiosa. Esto es la dinámica del Estado de la Autonomía. La misma dinámica que en su día generó la inhibición, es decir, que las comunidades autónomas no se adelantaran al Estado, cuando podían haberlo hecho perfectamente, pues una vez que el Estado ha dado el paso, pues todos han ido a rebufo, ¿no? Una cosa también digna de estudio, ¿no? Sobre cómo funciona nuestro Estado de la Autonomía. El objeto de estas leyes, me refiero a las leyes autonómicas, pues es también muy variado. Pero permítanme que creo que podemos estar de acuerdo que para que una ley sea en rigor una ley de transparencia, al menos como mínimo debe regular los 2 pilares que he mencionado, es decir, la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Esto significa que las 2 primeras leyes, la gallega del 2006 y la de las Baleares del 2011, como solo regulaban publicidad activa pero no derecho a acceso, pues es verdad, eran las 2 primeras leyes pioneras, pero ahora se han quedado un poco descolocadas. A partir de ahí, las leyes autonómicas han incorporado a su objeto distintas materias, que esto es una cuestión de política legislativa, de conexión temática, que es bastante discrecional por parte del legislador. Aún así, yo creo que hay una materia que tiene una conexión temática evidente con la transparencia pública, y es la participación ciudadana. Porque como todo el mundo sabe, la información es el presupuesto, la premisa para la participación ciudadana. Y además por una cuestión de eficiencia, por una cuestión de economía de recursos públicos. Por ejemplo,
¿Qué sentido tiene crear un portal de transparencia en el que subir, por ejemplo, los textos de los proyectos normativos y no prever la posibilidad de una exposición pública con una consulta o preverlo en un portal paralelo de participación? En ese sentido, en algunas comunidades autónomas se ha dado el paso de hablar de gobierno abierto, que en cierto modo vendría a integrar ambas políticas, transparencia y participación. El ámbito subjetivo de estas leyes, pues aquí hay una obviedad, pero yo la quiero decir porque a veces no se comenta. La obviedad es que las leyes autonómicas no se pueden aplicar al sector público estatal, porque su competencia es la del régimen jurídico de las administraciones de la comunidad autónoma. Y eso significa administración autonómica, pero también administraciones locales. Y esta es la gran opción que tiene el legislador autonómico en ese momento. Si la ley de transparencia va a ser una ley solo para la administración autonómica y su sector público, o también va a integrar a las administraciones locales y sus respectivos sectores públicos locales. Como ven, en la tabla hay distintas opciones, pero la tendencia creo que está siendo la segunda, integrar a las administraciones locales en las leyes autonómicas de transparencia. El tema de las regulaciones especiales en derecho de acceso. La disposición adicional primera de la ley establece lo que ven ahí en la transparencia. Este es un artículo muy problemático, ya se lo adelanto, porque puede ser, según se interprete, un caballo de Troya en la efectividad de la ley de transparencia. Me explico. Según se interprete, puede significar que cualquier norma específica, y fíjense que la ley habla, se regirán por su normativa específica, y luego dicen aquellas materias que tengan previsto un régimen legal específico. En ningún caso se está ni siquiera exigiendo una ley, sino que puede ser una norma meramente reglamentaria. Cualquier norma reglamentaria específica puede desplazar en su ámbito de aplicación a la ley 19, que quedaría solo de aplicación supletoria. Bueno, esto, como digo, puede ser un problema muy grave en la aplicación de esta ley. Pero lo que me interesa es lo que venía después. El segundo párrafo dice, en rigor era innecesario, pues ya estaría dicho en el anterior, esta ley será de aplicación en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, el acceso a información ambiental, la destinada a la reutilización, y añadía el proyecto de ley. Fíjese que este inciso último estaba contenido en el proyecto de ley. La información obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivo de oficina o gestión. ¿Qué significaba esto? Esto, de haberse aprobado así, habría significado que si contrastamos lo que decía la ley 30 y lo que decía el proyecto de ley, y lo ponemos en correlación con la red de archivos al uso de los distintos sistemas archivísticos, pues sorprendentemente la ley de transparencia iba a tener un alcance mucho menor que el que tenía la tan denostada, y por muchas razones, ley 3092. Es decir, que habríamos hecho un desastre de norma, ¿no? Afortunadamente, este inciso desapareció en la tramitación parlamentaria, se suprimió. Y en la enmienda de supresión se justificaba, y además creo que con muy buen criterio, para garantizar el acceso igualatorio a la información pública con independencia de dónde se encontrase la información pública. Eso está en el boletín de las Cortes Generales, se puede consultar. Bueno, en este estado de cosas, la Abogacía del Estado
a requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha emitido un informe en relación con el asunto, era el archivo central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, si se le aplica o no la ley de transparencia. Y la Abogacía del Estado, sorprendentemente, entiende que no se le aplica, porque la ley de transparencia solo se aplica a los archivos de gestión. Es decir, lo que decía la enmienda, que se derogó. Yo entiendo que esta es una interpretación, cuanto menos, muy discutible. ¿Por qué? Pues podremos comentar mucho, pero cuando esta disposición adicional primera, en su apartado inicial, habla de aplicación supletoria, fíjense que lo he puesto en negrita, se refiere a materias que tengan previsto un régimen legal específico. Es muy cuestionable que se pueda decir que la información obrante en los archivos sea una información sectorial, como puede ser, por ejemplo, la información ambiental o la información catastral. A los archivos va toda la información y la legislación de archivos se aplica a toda la documentación de titularidad pública, con lo cual hablar de ley 30 como ley general y legislación de archivo como legislación específica es muy discutible. Yo entiendo más bien que la legislación de archivo es legislación transversal. Es, como ustedes saben siempre, la obsesión del sistema archivístico, su transversalidad y la imposición del sistema de gestión documental. Con lo cual, esta afirmación creo que se puede, como mínimo, cuestionar. Y llego ya al final de mi intervención para subrayar lo que decía al principio. Los modernos sistemas de transparencia sean bienvenidos, por fin, pero precisan para su efectividad del sistema archivístico y del sistema de gestión documental. Y lo dice palmariamente el convenio del Consejo de Europa. El convenio del Consejo de Europa de acceso a los documentos públicos contiene dos reglas que están ahí. Las partes se comprometen a gestionar sus documentos eficientemente de modo que sean fácilmente accesibles, a seguir procedimientos claros y preestablecidos para la preservación y destrucción de los documentos. Pero es que hay normas, y esta es una de ellas, en las que de una forma palmaria se dice que una solicitud de acceso a un expediente se puede denegar por inexistencia, ahí no hay problema, o pérdida del documento original o de los datos en el contenido, es decir, por imposibilidad material. Y esta es en el fondo la cuestión. ¿Qué sentido tiene hacer la mejor ley de transparencia, la más avanzada, la más progresiva, si la información no se conserva o conservándose no está organizada, no está accesible ni siquiera para la propia administración pública? Los ejemplos, 1000. Este es el caso, voy a citar muchos otros, en la Xunta de Galicia, en la que en un momento dado, en una comparecencia parlamentaria, se dice que en la administración galega pues no hay obligación de conservar en los archivos todos los documentos con más de 10 años. Alcalde de Serranillo, detenido por la Guardia Civil cuando estaba infraganti sacando los documentos de la oficina pública. O aquí, en Andalucía, los Palacios, en la provincia de Sevilla, que aquí encima el pobre archivo municipal pues ardió y las sospechas están recayendo sobre el anterior alcalde que quería así, con esta forma de destruir los documentos, eliminar la investigación. Pero además, esto de quemar un archivo, pues la verdad es que es una actividad que es un poco enojosa, ¿no? Y además es sucia, ¿no? Es meterle fuego y tal. Ahora es mucho más fácil. Un virus informático y me voy a Cádiz, al Ayuntamiento de Cádiz, en la que, pues a requerimiento de la Fiscalía, determinada información sobre el proceso de adjudicación de una vivienda de promoción social, pues el Ayuntamiento alega
que hay un virus informático que impide acceder a esa documentación. Esto es motivo de maravillarse, porque la capacidad que tienen los virus informáticos de ser selectivos y discriminar qué información hay que bloquear y qué información no. Simplemente para terminar mi intervención. Yo entiendo que el futuro está que tanto las leyes de transparencia como las leyes de archivo tiendan puentes de conexión entre ellas, porque se necesitan mutuamente. Transparencia necesita archivos, pero archivos también necesitan transparencia. Ahora bien, obviar los archivos por la ley de transparencia, en el fondo no es otra cosa que poner el carro antes que los bueyes, no nos engañemos. Pero hay una medida que a mí sí me interesa, y con esto voy terminando, es los órganos independientes que resuelven las reclamaciones en las comunidades autónomas. Aquí se ha creado una inventiva en muchas comunidades autónomas y la tendencia, desafortunadamente desde mi punto de vista, está siendo la de replicar el sistema de la Agencia Española de Protección de Datos, que es un sistema muy presidencialista. El director es el competente en todo y lo decide y resuelve todo. Pero en este panorama hay alguna comunidad autónoma que atribuye las competencias a un órgano colegiado, que creo que sería lo idóneo. Y me refiero al caso de Cataluña. Cataluña crea lo que llama la Comisión de Garantía del Derecho a Acceso a la Información Pública, que dice que estará integrada por 5 personas expertas en derecho público y en gestión de documentos y archivos. Esa sería una buena opción para ir integrando todo esto. El problema, como siempre, es la aplicación. La ley dice una cosa y ya saltó el escándalo hace unos meses, y cuando se han designado estas 5 personas, resulta que 3 de las 5 son personas con vinculación política. Esto es gracioso porque la Asociación de Archiveros de Cataluña denunció esto y el argumento que se le decía es verdad que estas personas no son profesionales de los archivos ni la gestión documental, pero es que han removido muchos más documentos a lo largo de su trayectoria profesional y política. Bueno, este era un argumento que se dio en la comparecencia parlamentaria. En definitiva, y para terminar, muchas veces se dice que la mejor política criminal de un país es una buena política social. Pues yo soy de los que piensan que la mejor política de transparencia es una buena política de archivos públicos. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.